que es el Nuevo Testamento, basándonos en la Confesión de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 1, párrafo 2. Me gustaría que, iniciando, por favor, alguien me colaborara con el texto de la confesión. Sabemos que es requisito indispensable tener la confesión a nuestra mano. Okay. Bajo el nombre de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios escrita, han incluido todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Por favor, compártenos cuáles son aquellos libros que realmente constituyen todo el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de la fe y de vida. Muchas gracias, amado hermano. Muy bien, soportando nuestras enseñanzas a la confesión a la cual nos adherimos como creyentes, teniendo en cuenta que todos estos libros constituyen el Nuevo Testamento, o lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento, en este espacio de estudio estaremos llevando a cabo un panorámico de los 3 primeros libros de nuestra parte del Nuevo Testamento en nuestra Sagrada Escritura. Amados hermanos, en este espacio permítanme llevar su atención a los 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Se les conoce también como libros sinópticos, llamados así en cuanto al contenido de esos 3 evangelios, por su paralelismo en historia y acontecimientos. En otras palabras, son vistos juntos. La palabra sinópticos proviene de la palabra griega sin y opsis, sin de juntos, y opsis o óptica de ver, y significaría vistos juntos. Es, de alguna manera decirlo, no conveniente leer estos libros por aparte, pues como vemos que son sinópticos, son paralelos, su idea en sí se complementa una a otra. Por esta parte, amados hermanos, es bueno cada vez que leamos estos textos, consideremos lo que Lucas dice, lo que Marcos dice y lo que Mateo dice con referente al Señor. De esta manera podemos llevar mucho más entendimiento con referente a lo que la Escritura quiere decir. En este primer lugar iniciaremos nuestro panorámico con el Evangelio de Mateo. Inicialmente el libro de Mateo encabeza el Nuevo Testamento. Y voy a estar en mi primer punto, que lo catalogué como lo que se conoce de Mateo. Se habla de sus padres, Alfeo, Cleofas. Vivió en Cafarnaúm, en el lago de Galilea. Por otra parte, también llamado Leví, mencionado así por Marcos y Lucas. Se dice que este era su nombre y que el Señor lo cambió a Mateo. También se conoce que su profesión antes de ser creyente era el de ser un cobrador de impuestos, un recaudador, un publicano. Hasta que fue llamado por nuestro amado Señor Jesucristo, como lo podemos leer o testificar en las Escrituras, a través de la cita de Mateo capítulo 9, verso 9.
Voy a leerlo para ustedes. Dice de la siguiente manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Como nos podemos dar cuenta de lo que Mateo era, conocemos un poco de lo que sus padres eran, más que todo el lugar donde residía, y por otra parte, como Lucas y Marcos en sus evangelios lo llaman Leví, y también su profesión, como tenía una profesión la cual era muy vista, pero realmente mal vista. No era agradable como tal, inclusive para sus conciudadanos, ver que era recaudador de impuestos, cobrar dinero a sus conciudadanos para dárselo a Roma. Por otra parte, amados hermanos, seguiré con mi segundo punto. El autor del Evangelio de Mateo. No ha sido fácil dar la autoría de este Evangelio a Mateo, como sí lo ha sido con las cartas de Pablo. Pues bien, teniendo en consideración que las cartas de Pablo, cada vez que Pablo habla en sus cartas, siempre se presenta como el autor de ellas, pero en este espacio del Evangelio de Mateo, por lo general, de todos los evangelios, han sido anónimos. Por eso es que se ha constituido o inclusive ha sido difícil dar con el autor. Ya que el Evangelio de Mateo no atribuye nombre alguno del autor, muchos eruditos discrepan sobre si Mateo es autor o no de este Evangelio, por el simple hecho de no hacer mención de su autor. Inclusive muchos eruditos han discrepado con que si este evangelio es parte de Mateo o no. Mas sin embargo, aunque algunos eruditos también evidencian de su parte interna para afirmar que dicho autor es Mateo. Aunque unos eruditos hablan de que no, muchos afirman de que sí. Y los que realmente hablan de que sí es por lo que encuentran en el contexto del libro de Mateo. Citaré algunos puntos en la escritura para ver evidencia de su autoría en su parte interna. Por favor, me gustaría que me apoyaran con esta cita bíblica, por favor, Mateo 17, versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro que cobraban los granos. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 granos. Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué le parece? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo, y en este que saque, tómalo, y al abrir la boca hallarás un espadero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muchas gracias, mi hermano. Ver esta historia y cómo era algo fácil de entender para un recaudador de impuestos. Este pasaje, para aquellos eruditos que realmente creen que Mateo es el autor de este evangelio, ven este pasaje como una pieza principal, algo lo cual lo relaciona con alguien que ha estado involucrado con todo lo que es impuestos y dinero. Por eso esta parte es esencial para aquellos que dicen, sí, Mateo es el autor. Y por otra parte, Mateo es mencionado en 5 veces a lo largo de toda la escritura, por mencionar algunas citas, como nuevamente Mateo capítulo 9, verso 9, y también Mateo 3:10. Dice Mateo nuevamente capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y dijo, sígueme, y se levantó y le siguió.
También por otra parte, también tenemos a Mateo 3:10. Me gustaría también que me apoyaran con esta cita, por favor. Mateo 3:10. Y ya también el arca está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al suelo. Ese es Mateo 3:10. Sí es. Okay. Entonces está equivocado. Bueno, ok. Una cita la cual parece que la cité mal. En fin, la cita que estaba para citar, valga la redundancia, es que realmente en la Escritura y en el Evangelio de Mateo consta que Mateo fue llamado y fue uno de los 12 discípulos. Dime, mi hermano. Ok. Por otra parte, amados hermanos, continuemos viendo también y teniendo en cuenta que la fecha es otro argumento, lo cual nos puede apuntar si Mateo es el autor de este evangelio. Por otra parte, tener una fecha exacta ha sido tema de discusión para unos entre los años 70 después de Cristo y para otros en los años 80 después de Cristo. Mateo también habla de los saduceos, una ficción política que desapareció poco después de los años 70. Esto apunta a que es una de las fechas más coherentes en las cuales resalta la época posible de que los escritos sean de Mateo en los años 70 después de Cristo. La facción de los saduceos desapareció poco después de los años 70, dando a entender que si Mateo habló de esto es un punto mucho más a favor para decir que Mateo es el autor de este libro. Teniendo en cuenta estos dos puntos, como Mateo tiene conocimiento de todo lo que es el recaudo de impuestos y por otra parte también la fecha en la cual es posible que se haya escrito este evangelio, apuntan una gran posibilidad a que Mateo haya sido el autor de este evangelio. Amados hermanos, y como tema central del evangelio de Mateo, podemos extraer lo siguiente. Mateo quiere esto, mostrar a Cristo como el cumplimiento de la antigua promesa, reconocer que Cristo es descendiente del rey David y que Cristo mismo es la ley. Si tenemos en cuenta cómo Mateo inicia sus relatos, nos damos cuenta que en sus principios habla de toda la genealogía de Cristo, mostrando que éste viene del rey David. Y por lo tanto, este mismo es la ley. Ahora continuaremos con el panorámico según Marcos. Hasta el momento, mis hermanos, ¿todo claro con Mateo? Continuaré con el panorámico según el Evangelio de Marcos. ¿Qué se conoce de Marcos? De hecho, Juan era su nombre y le apodaban Marcos. Juan Marcos, presentado por primera vez en Hechos, capítulo 12, verso 12, hijo de María, como ya lo registra el texto mencionado. Por favor, me colaboran con la cita de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, ella tenía como nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En Hechos ya se resalta una evidencia de que Marcos, o Juan, como era su nombre, apodado Marcos, o Juan Marcos, realmente ya era mencionado aquí, y era hijo de María.
y tenían un lugar en Jerusalén donde muchos creyentes se iban a refugiar. Inclusive este pasaje al cual hemos mencionado hace referencia a cuando el apóstol Pedro sale de la cárcel y se dirige hacia allá. Por otra parte, amados hermanos, también les pido que me ayuden con los siguientes textos. Hechos 12, verso 25 y Colosenses 4, versículo 10. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Ese es 12:5. 25, mi hermano. Perdón. Y Bernabé y Saulo, cumplidos sus cierres en servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Colosenses 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de testigo de su estatura, y Marco, el judío de la vez, aquella del cual había recibido mandamientos, y fue a vosotros recibido. Ok, teniendo estas consideraciones, podemos notar que Marcos, lo que se conoce de Marcos, que era un creyente el cual vivió en la época de los apóstoles. Por otra parte, se hace mención de él, de que éste estuvo en muchos de los viajes y misiones de los apóstoles, como ya lo hemos leído en las citas posteriores. Y también que mucho de lo que Juan Marcos conocía de Cristo lo aprendió de Pedro, en Primera de Pedro 5, verso 13. El autor de este evangelio, Marcos, el cual estamos citando hoy, Evangelios según San Marcos, de la forma en que fue difícil con el evangelio según Mateo, también lo es con el evangelio según San Marcos o Marcos, pues no se presenta su autor, también es anónimo, de la misma manera que Mateo. Al principio estábamos viendo una consideración de cómo Pablo sí hacía mención de que las cartas eran de su autoría, pero estamos presenciando que los evangelios no eran así, sino que por lo general todos sus autores estaban siendo anónimos, inclusive el de Marcos. Por eso era tan difícil decir quién podía ser el autor de dicho escrito. Marcos es el candidato más probable como autor de este evangelio. El evangelio de Marcos se cita a menudo como referencia de registros esenciales de Pedro y acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Según algunos eruditos, ya que se tiene en cuenta que Juan Marcos aprendió mucho de Cristo por el apóstol Pedro, así como este menciona a Marcos como su hijo en Primera de Pedro 5, verso 13. Por favor, me colaboran con ese texto también. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la fe. Primera de Pedro 5, 13. 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida justamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Teniendo este texto como considerado de que Pedro tenía a Marcos como su hijo, se puede decir que Marcos aprendió mucho de lo que el evangelio o de lo que Cristo era y es gracias a las enseñanzas de Pedro, teniendo así que Marcos fue discípulo del apóstol Pedro. Uno de los puntos también esenciales para poder decir que Marcos fue el autor de este evangelio, ya que estuvo muy cerca
de los apóstoles y pudo aprender todo con referente a Cristo. Como también lo mencionamos en el Evangelio de Mateo, la fecha es un punto fundamental para poder aún más acercarnos si Marcos es el autor de dicho Evangelio. La fecha del Evangelio de Marcos ha presentado algunas dificultades a través de la historia de la Iglesia. Muchos afirman que se pudo haber escrito en los años 67 y 68 después de Cristo, después de la muerte de Pablo y Pedro. Esta idea es apoyada por Ireneo. Por otros, como Orígenes, creen que Marcos escribió el Evangelio cuando aún Pedro estaba vivo. Y en fin, el asunto ha sido complicado. De hecho, lo es. No se conoce como tal una fecha, solamente meras aproximaciones, inclusive teniendo en cuenta la muerte de estos dos apóstoles, y aún así Ireneo y Orígenes discrepan con referente a esta fecha. Por lo tanto, fue muy difícil en este punto sacar una conclusión si Marcos es el autor de dicho escrito. Pero más sin embargo aún nos quedamos con que Marcos fue uno de los más cercanos a los apóstoles y a las enseñanzas de Pedro. Por lo tanto, con este apartado decimos de que Marcos es el autor de este evangelio. Y como final o tema central de este evangelio de Marcos, o lo que Marcos quería transmitir acerca de sus escritos, era lo siguiente: transmitir las buenas nuevas de Jesucristo, quien revela su gloria en su palabra y hechos a través del sufrimiento para salvar a su pueblo del pecado. Como dijimos en un principio, estos tres evangelios tienen una idea la cual se complementa. Y pues los temas centrales de Marcos y Mateo no son lejanos o desconocidos. Son, como podemos decir, el uno para el otro. Se complementan tanto así para la propagación del evangelio y la exaltación de Cristo. Continuando con nuestro panorámico, llegaremos a nuestro tercer evangelio. Este es el evangelio de Lucas. Nuevamente iniciaremos ahora con lo que se conoce de Lucas o lo que la Escritura puede enseñarnos de Lucas, o inclusive la historia del cristianismo. El nombre de Lucas, o el nombre con que Lucas es conocido, significa luminoso o resplandeciente. Muchos dicen que sus orígenes provienen del origen hebreo, cuyo caso cambiaría y significaría huracán. Lucas se le conoce como el médico. Lucas nunca conoció a Cristo en persona, sino por el testimonio de testigos oculares. También se dice que este era el discípulo de Pablo y que lo acompañaba en sus misiones. Y se presume que era de buena posición económica y era gentil, y que permanecía con Pablo en sus misiones, y aun cuando éste fue arrestado. Acompáñenme por favor en Colosenses 4:14. Y también pediría su asistencia, por favor, nuevamente. Colosenses 4:14. Sí, señor. Perdón, no le escuché. En efecto, con esta cita podemos entender que Lucas estaba con el apóstol Pablo
Y aun cuando el apóstol Pablo hacía ciertas salutaciones, aún mencionaba a Lucas, el médico amado, como que también saludaba. En esta parte también podemos entender que Lucas estaba muy cerca de lo que eran los apóstoles y especialmente el apóstol Pablo. Porque por todo lo que podemos conocer de Lucas, pues en primera instancia conocemos que tenía una profesión, era médico. Por otra parte, que tenía una muy buena posición económica. Para llegar a conocer si Lucas es el autor de este evangelio, consideremos lo siguiente. En este evangelio también se presenta su autor anónimo. La iglesia primitiva y algunos manuscritos antiguos atribuyen tanto a este evangelio como Hechos a Lucas, el médico amado. Y fuentes como Primera y Segunda de Clemente, Justino Mártir, Muratorio, Ireneo y entre otros concuerdan que Lucas es el autor de este manuscrito. Según lo dicho por las siguientes citas, las cuales nuevamente, por favor, pido su asistencia. Segunda de Timoteo 4:11 y Filemón 1:24. Segunda de Timoteo 4:11. Solo una está conmigo. Toma Marco y traerlo contigo, porque es útil para el ministerio. Filemón 1:24. Le saludan Epafras y sus compañeros de misiones, capítulo 5. Marco, Alejandro, y Lucas, mis colaboradores. Estas citas hacen mención de Lucas y confirman la cercanía que había entre él y los apóstoles. Como el que escribía o el que escribe en Lucas, capítulo 1, versículo 2. En efecto, Lucas estuvo muy cerca a esos testigos oculares. Lucas, como él mismo lo menciona o lo cita en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, verso 2, donde él mismo insiste, donde él mismo tiene el deseo de investigar y poner en orden todas las cosas que se han hablado de nuestro Señor Jesucristo. Él con un espíritu investigador y primeramente Dios providencialmente ayudándolo a organizar estos ciertos eventos. Con esto ya mencionado, también tenemos grandes puntos a nuestro favor de que Lucas es el autor de este evangelio, ya que Lucas de antemano fue un hombre o un hermano en el cual fue muy investigador y sobre todo, como él mismo lo dice, que estuvo con hombres los cuales eran muy cerca a Cristo. Como también nos podemos dar cuenta, Lucas no conoció al Señor Jesucristo físicamente, sino que lo pudo conocer a través del testimonio de aquellos que lo conocieron y vivieron con él. Aunque estamos centrando el Evangelio según Lucas y no en la epístola de Hechos, es inevitable no hacer mención de ella, de la epístola de Hechos. La fecha del Evangelio de Lucas depende mucho de la de Hechos. Es una opinión universal que Hechos fue escrito después que el Evangelio de Lucas. Y esto se sabe en que no hay registro en Hechos de la salida de la prisión de Pablo y tampoco de la caída de Jerusalén en los años 70. Como no se conoce una fecha exacta, no se tiene como referencia, se tiene como referencia la epístola de Hechos para dar lugar o estimada fecha al Evangelio de Lucas. Era necesario pasar y decir, aunque no estamos viendo la epístola de Hechos, era necesario acercarnos a ella para tener en cuenta un poco más la fecha en la cual pudo haber sido escrito el Evangelio de Lucas. Pues por lo general,
no debería de ser así, pues se desconoce mucho de lo que es la fecha del Evangelio de Lucas, en qué época se escribió. Por eso es necesario, o fue necesario, tener en consideración la fecha en la cual fue escrito el libro de Hechos, lo cual también se le atribuye a Lucas. Y también podemos conocer que el libro de Hechos se escribió en los años 60, aproximadamente los 70. Aunque este no relata la caída de Jerusalén ni la salida del apóstol Pablo de prisión. El tema central de Lucas relata la vida de Jesús, centrándose en su nacimiento, ministerio público y su muerte. También su resurrección y por último su ascensión. Es necesario que estos tres evangelios sean siempre estudiados juntos, ya que el uno es el soporte del otro. Como muy bien observamos, el principio de lo que estamos estudiando, el panorámico de estos tres evangelios, hablamos de que son signóticos. ¿Y qué quiere decir signóticos? Que tienen que ser vistos juntos. Estos tres evangelios se complementan en todo lo que dicen con referente a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.